Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos, en este segmento de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Hoy nos va a estar acompañando el doctor Eduardo Lombardi, él es CEO del grupo LAFCEM. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás, Claudia? Muchísimas gracias por la invitación. Bien, a pesar de la pandemia, digamos, pero muy bien. La verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eduardo, quisiera preguntarte lo siguiente. Durante este periodo de la pandemia hay encuestas que se han realizado respecto del comportamiento de la gente, de pacientes crónicos, de gente que realmente necesita tratamiento y controles en general. Y se ha descuidado la salud. Vos estuviste fuertemente vinculado con la campaña No te descuides por cuidarte. ¿Cómo se origina esta campaña y cuál es su objetivo? ¿Y si han alcanzado algún resultado visible? Bueno, a ver, primero te voy contestando, digamos, por partes, ¿no? Sí, la campaña fue una campaña que la originó Grupo Lafken. El hashtag es No te descuides por cuidarte. Se compuso de varias entrevistas porque consideramos siempre que era un tema bastante multidisciplinario que a la larga, digamos, nos dio la razón, porque sinceramente, digamos, esto no es un tema solo sanitario, sino que es social, es político, o sea, realmente toca todas las aristas de un problema que es un problema de la sociedad, no es un problema solamente específicamente de un tema sanitario. Fue fuertemente provocado por un tema sanitario, que es la pandemia, pero tiene un tema social, digamos, de desarrollo y que se da como solución, que es la cuarentena. Entonces, hicimos algunas encuestas, con lo cual los resultados, y te lo abro así, los resultados estuvieron dados en función de tratar de medir qué era lo que pasaba. Nosotros habíamos previsto que interrumpime cuando quieras, cualquier cosa que no quiera que no quede claro, yo prefiero que quede claro. Em, lo que nosotros habíamos visto es que la gente claramente cuando se impone, digamos, el aislamiento social obligatorio, iba a descuidar sus controles. Sus controles de chequeos de rutina, básicamente. Chequeos de rutina no sé, de hipertensión, de dislipemias, de diabetes, para hablar de términos más sencillos. Y la verdad que son patologías que si uno las descuida durante mucho tiempo, generan una comorbilidad, o sea, generan un problema de salud muy grave. Y en esto, nosotros primero se extendió, o sea, no solo la pandemia obviamente se va a extender, sino que se extendió la cuarentena. Esto hizo que la gente realmente no acudiera por miedo a los centros asistenciales y a hacer sus controles. Y los resultados de las encuestas, que nosotros hicimos hacer una encuesta muy fuerte, que creo que es la que está dando más vueltas por el mercado, que es la encuesta de D'Alessio Airol, que digamos nos dijo que prácticamente el 60% de la gente había descuidado sus controles. Y el otro 20%, pero dentro del 40% que había cuidado los controles era gente que había de alguna manera seguido con sus controles o seguido con sus tratamientos, pero hay que tener muy en cuenta que estos tratamientos necesitan de controles, necesitan de adecuación de dosis. Yo soy abogado, no soy médico claramente, pero estoy en contacto directamente con ellos y mi organización también. Con lo cual, sí ha sido, digamos, realmente muy complejo el tema y esperamos que prontamente, digamos, la gente acuda a hacer sus controles porque son muy necesarios y porque puede haber alguna patología que esté cursando encubiertamente que después termine con una complejidad mayor. De hecho, ha sucedido. O sea, cuando
se llega con un infarto, por ejemplo, desgraciadamente con un infarto, el infarto suele ser un infarto masivo. ¿Por qué? Porque la gente no acude ante la primer sintomatología del infarto, o sea, cuando todavía el infarto podría ser curable. O sea, la morbilidad, la mortalidad de este primer infarto es muy alta, porque se llega en una instancia en donde ya no hay nada que hacer. Así que bueno, te dejo que me preguntes, porque lo que Sí, vos quieras. bien. Hay otro tema vinculado al derecho a la salud que nosotros estamos muy involucrados también desde la Asociación Argentina de Justicia Constitucional y que también está vinculado al concepto de justicia social, ¿no? Y que es un concepto más jurídico, pero vos sos un entendido en el tema, ¿no? ¿Y qué significa el concepto de ciudadanía sanitaria? Bueno, a ver, buenísima la pregunta. No, espero no explayarme, voy a tratar de ser lo más claro posible. En primer lugar, había un primer concepto que era el derecho a la salud. El derecho a la salud, nosotros tenemos, bueno, quien es el presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, el juez doctor Patricio Maranielo, digamos, es un exquisito en la materia y nos explica cómo debe entenderse la justicia de cómo debe entenderse la Constitución para ver que el derecho, el derecho a la salud está claramente comprendido dentro de la Constitución, más allá que no haya un artículo directamente y expreso que consagre el derecho a la salud. Esto es un primer tema muy importante. Creo que ha quedado muy establecido con el tema de la pandemia, que el derecho a la salud se ha puesto en un primer lugar frente a cualquier otro problema. De hecho, hasta ahora hay otros temas asociados. Pero bueno, el derecho a la salud ha quedado claramente expuesto. Y el concepto de ciudadanía sanitaria, para no extenderme mucho, el concepto de ciudadanía sanitaria básicamente viene dado por el hecho de que los ciudadanos tenemos deberes y derechos, no solo derechos. Es decir, la responsabilidad social que debemos tener para hablarlo muy, muy fácilmente, ¿no? La responsabilidad que debemos tener socialmente todos los ciudadanos tiene que ser muy importante. Es decir, no es que porque a mí me digan que de repente me levantan una cuarentena, que vuelvo a decir, la cuarentena vendría a ser como el remedio de la pandemia, ¿sí? Porque me levantan la cuarentena, entonces yo salgo y salgo sin mi tapaboca, sin tener distanciamiento social. No, 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 todo lo contrario. Con lo cual, lo último que te voy a decir es que claramente viene dado con un tema de educación. O sea, de educación, de formación, que no se malentienda la palabra educación, sino de una formación, de entender que si alguien, o si un decreto, o si una ley, o si lo que es una normativa cualquiera, dijera que yo tengo que estar, digamos, aislado, no significa que si mañana lo sacan, es que todo volvió a la normalidad. No, la pandemia sigue estando. Entonces, la responsabilidad social de la ciudadanía es sumamente importante. Nada, prefiero dejarlo ahí, de pasar ese concepto, digamos que es muy importante. Hay que ser muy responsables, no solo para con uno, sino para con la gente que está cuidando. Frente a un síntoma, rápidamente acudir, el testeo es fundamental, el testeo en los lugares, digamos, los países que están con rebrote, como es el caso de Europa, están testeando y tratando de buscar la gente que rápidamente puede contagiar, que es la forma de ser un poco más, de hacer un poco de prevención de esta situación. Bien. Mm. Voy a hacerte una pregunta y va a ser una respuesta que va a quedar para una próxima entrevista. Hay una situación contemplada hoy a nivel de marco jurídico que tiene que ver de la vinculación de la tecnología a la salud, llamado también telesalud, telemedicina. ¿En qué estado jurídico se encuentra esta regulación? Brevemente, para dejarlo como título para una próxima entrevista. Bueno, brevemente, la telemedicina y no solo eso, sino la receta electrónica, son cosas que necesitaban se hacían de hecho mal hechas. Como siempre, la normativa va por detrás, digamos, de lo que está sucediendo en los hechos, o en general es lo que ocurre. Claramente, el estado jurídico es que tiene media sanción del Senado, la ley de telemedicina, y por supuesto tendrá que tener su reglamentación correspondiente. Es una muy buena noticia dentro de la pandemia
que se trate un tema como la telemedicina o la receta electrónica o la ley de teletrabajo independientemente de sus, o del home office, independientemente de su reglamentación posterior de la pandemia, obviamente. O sea que vos acompañás, realmente estás de acuerdo con los términos de este proyecto ya avanzado. ¿Lo crees un Por avance supuesto. importante? Bien, No, bien, por supuesto, perfecto. por supuesto, Muy, por bueno, supuesto. Eduardo, sin más de agradecerte muchísimo tu presencia en este programa que seguirá continuándose en el tiempo y nos despedimos entonces hasta un próximo encuentro, si te parece, en este espacio, en este segmento de Mercado por Expertos de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Realmente un placer que me hayas invitado, que me permitas traspasar un poquitito estos conceptos y seguir creando conciencia en la ciudadanía, que es súper importante. Así que muchísimas gracias y por supuesto disponible para cuando gustes. Gracias a vos, Eduardo. Bueno, muy bien, aquí sigue más Mercado por Expertos con el señor Ismael Bermúdez. No se vayan.